opina usted sobre las propuestas de los actuales candidatos en estas justas electorales? Yo creo que el grueso tiene una política de continuidad con lo que estamos viviendo del fujimorismo. Eso es Toledo, eso es Lourdes Flores, el PPC, eso es el alcalde de Lima, Castañeda, eso es Keiko Fujimori, por supuesto. Creo que la única candidatura que plantea algunos cambios en el manejo de la economía del país, por supuesto la vida política y cultural, es la candidatura de Yantumali del Partido Nacionalista. Lamentablemente es una fuerza que no ha acumulado fuerzas desde 2006, que no ha logrado articular un movimiento nacional, ¿no es cierto?, y que ha tenido un desempeño con limitaciones en este proceso, pero creo que es la única fuerza de cambio que se anuncia en las encuestas y en el escenario político, ¿no? Por supuesto, están los intentos de sectores como Marco Arana, Izquierda Libertad, los intentos del movimiento que apunta a liderar Alberto Pizango, de los pueblos indígenas, de la Amazonía, pero son movimientos que, digamos, en las condiciones actuales yo diría tienen remotas, por no decir ninguna posibilidad de éxito, en una opción que combine lo electoral con la lucha social, ¿no? Justamente, ¿qué opina usted sobre las propuestas de los candidatos llamados indígenas, ¿no? Que es los temas de la plurinacionalidad, el tema de buscar modelos alternativos al desarrollo basado en las industrias extractivas, petróleo, minería? Yo creo que hay propuestas interesantes, hay otras que no lo son, en mi opinión son poco realistas. Se escuchaba decirle a alguien a mí que me importa el oro si no como oro. Una respuesta de ese estilo no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Yo pienso que el Perú debe ser un país que se reconozca como un país pluriétnico, multicultural y plurinacional, pero hay que discutir eso en qué consiste. ¿En qué consiste respecto a la organización del territorio, a los derechos de los pueblos, a la administración de justicia, a la participación en la vida política, al manejo de los recursos naturales? Yo no creo que hay un proyecto económico que pueda desaprovechar recursos naturales explotables. Esto significa que el Perú necesita un censo sobre sus recursos naturales y sobre sus recursos hídricos, para saber dónde puede explotar y dónde no puede explotar, y dónde la explotación puede controlar los problemas ambientales y aprovechar los recursos con un sentido positivo, ¿no es cierto?, y creador, que beneficia a los pueblos. Esto tiene que ir de la mano con una redistribución de la riqueza también. Entonces, creo que estos son propuestas que he escuchado, por ejemplo, de gente como Alberto Pizango y de AIDESEP, que me parece son interesantes, pero que tienen que articularse dentro de una propuesta y un modelo de desarrollo. Y creo que AIDESEP, particularmente Pizango, ha dado pasos positivos en ese terreno. Un aislacionismo indígena hacia un intento de relación con los países, con los pueblos andinos, pero también evidentemente tiene que plantearse una propuesta para el país en su conjunto. Yo creo que eso es parte del proceso que tenemos que encarar. ¿Usted considera que existe en el país un movimiento indígena creciente? No, yo creo que hay un movimiento indígena fundamentalmente amazónico. Creo que no hay un movimiento indígena andino, a diferencia de Bolivia. ¿Qué se debe este problema? ¿Qué se debe? Yo creo que es un problema histórico, que tiene que ver con que este ha sido el centro del incanato. Aquí hubo una política, el centro del virreinato. Aquí había una política dirigida a destruir y desbaratar la identidad indígena, que fue muy sistemática, ¿no es cierto? Particularmente fuerte fue el alzamiento de Tupac Amaru, ¿no? Y creo que ha habido un nivel de mestizaje muy fuerte y un nivel de dominación cultural muy intenso. ¿La reforma agraria puede ser un factor de Velasco? ¿La reforma agraria de Velasco ¿Que haya debilitado el movimiento indígena? Que haya considerado al indígena como campesino. No, yo no creo que la reforma agraria debilitó el movimiento indígena. El movimiento indígena era
previo a la reforma agraria inexistente, como himno indígena. En el sentido de que Velasco dijo que ya no se llamará indígena sino campesino. Bueno, ese es un tema que en mi opinión tiene culturalmente escasa significación. La destrucción de las culturas indígenas, la imposición de un mestizaje a la fuerza en este terreno, viene desde el virreinato y durante toda la República. Entonces, en mi opinión, más bien, Velasco rescató determinadas cosas. Por pronto rescató el quechua. Sacó por primera vez un periódico en quechua, ¿cierto? Se esforzó por un afán de reconocimiento de estos sectores y dentro de su enfoque y su patrón político y cultural, me parece que buscó una política de reivindicación de los pueblos indígenas y particularmente, por supuesto, de los campesinos como tal, ¿no? Pero yo no creo que fue un factor que destruyera identidad indígena preexistente. El tema de la ley de la consulta, según el presidente Alan García, solamente está destinado para los indígenas de la Amazonía. Sin embargo, los indígenas de la sierra no pueden tener este derecho de la ley de la consulta, puesto que se dice que no son indígenas. La ley de consulta corresponde a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, porque el derecho establecido por la OIT es para ellos. Y sin duda el Perú no tiene pueblos originarios solamente en la Amazonía, los tiene también en las zonas andinas. En determinadas áreas hay un fuerte mestizaje como tal. Y un factor muy importante es cómo se autoidentifican. Claro, un factor de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas es la autoidentificación y el tema de también que no necesariamente tienen que ser pueblos que conserven costumbres ancestrales, sino que mantengan se conserven esas costumbres, no necesariamente se deben estar. Sí, yo creo que en el Ande hay una gran cantidad de pueblos indígenas, de pueblos originarios, que estos tienen todo el derecho a ser reconocidos en la ley de la consulta y en el convenio de la OIT sobre consulta.